Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, decía usted que estamos hoy ante un debate excepcional, y es verdad, porque es excepcional verle a usted debatir en esta Cámara. Y claro, como es excepcional, se nos acumula el trabajo. Y hoy tenemos que discutir aquí, por supuesto, de la cumbre, del rescate, de su condicionalidad, del Eurogrupo, del Ecofin, de los ajustes que usted nos acaba de anunciar, que son un nuevo debate de investidura, en definitiva, de todo eso. Y es ciertamente difícil. Por tanto, voy a seleccionar, señor presidente del Gobierno, y voy a esperar que usted vuelva a esta Cámara a lo largo de este mes para discutir algunos temas que hoy, ciertamente, no vamos a poder discutir con la profundidad que se merecen. Empezaré por el Consejo. Han pasado 10 días, tenía usted razón, parecen 10 años. Hemos trucado el optimismo prudente y razonable inicial por la incertidumbre. Ha habido vacilaciones, dudas, declaraciones. Tiene usted toda la razón en el análisis que ha hecho de estos 10 días, de esta semana. En el fondo, la desconfianza nace, como se ha dicho también desde esta tribuna, de la incapacidad que los inversores perciben sobre la firmeza de Europa a la hora de aportar soluciones a sus problemas. A veces no se adoptan soluciones, a veces se adoptan y, como es el caso, se duda. El resultado es incertidumbre. Decía usted, y hacía referencia a dos cosas, y que son verdad. Decía, hemos intentado separar el riesgo país, el riesgo deuda del riesgo bancario, y para eso hemos puesto en marcha un mecanismo de capitalización directa de los bancos. Es cierto, lo que pasa es que ese mecanismo va a tardar tiempo y eso hace que surjan dudas sobre él. En el caso de España son evidentes. Decía usted también, hemos tratado de salvar la inestabilidad financiera permitiéndole al MEDE, al Fondo de Rescate, que compre deuda. Es cierto. En este caso, además de un problema de tiempo, hay un problema de cantidad. Es verdad que el MEDE tiene la cantidad que tiene. Si se la compara con la deuda de Italia o de España es insuficiente, lo cual quiere decir, por entendernos fácilmente, que nuestro cortafuegos es pequeño en comparación con el incendio que se puede producir, y eso hace que surjan dudas de tiempo y de cantidad. Con todo y eso, estoy de acuerdo con usted que las dos medidas son importantes y hay que apoyarlas. Pero usted lo ha insinuado, su ministro de Exteriores lo ha dicho con mucha más claridad, el tema aquí se llama Banco Central Europeo. Y ese es el asunto. Y hasta que el Banco Central Europeo no sea un Banco Central Europeo, tendremos un problema de inestabilidad. Y como usted señalaba bien desde esta tribuna, afecta a nuestro crecimiento, porque es verdad, es imposible crecer con una financiación al 7% a 10 años. Imposible. Y es más difícil cuando, además, en la propia eurozona hay países que se financian al 0%. Estos desequilibrios, sin duda, tienen un peligro enorme para el futuro del euro. Por tanto, el tema está ahí, Banco Central Europeo. Sé que tiene dificultades enormes, pero entiendo que es mi obligación decir desde esta tribuna dónde creo que está la solución y hacia dónde tenemos que caminar. Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, como el Banco de Inglaterra, como el Banco de Japón. Esto es lo que falta en la zona euro y lo que España necesita como el comer para poder crecer, porque no nos podemos financiar. Y si no crecemos, no pagamos, que es el mensaje que debemos enviar a los mercados. Por lo demás, ratifico lo que dije la tarde del viernes y estoy básicamente de acuerdo con las líneas que usted ha señalado. La cumbre avanzó en la unión bancaria, una hoja de ruta en la unión fiscal, estoy de acuerdo. Creo que hay que hacerlo deprisa, como usted decía también, y en ese sentido me felicito de los acuerdos. Creo que hay que hablar también de unión social. Sabe usted que los socialistas europeos estamos en ello. Creemos que junto a unión bancaria y fiscal hay que hablar de unión social, de un conjunto de derechos comunes que los trabajadores europeos deben de tener, porque eso es también Europa, y debemos meter esa unión social. Como creo, y usted lo señalaba también, que todas estas cuestiones van a suponer déficit, van a suponer cesiones de soberanía y va a aparecer el debate del déficit democrático y tenemos que abordarlo con más democracia. Por tanto, básicamente estoy de acuerdo con usted. También en el plan de crecimiento se ha aprobado, lo hemos defendido yo personalmente hace mucho tiempo y lo hemos pactado con ustedes. Es verdad que no es todo lo que esperamos, pero es mucho más de lo que teníamos hace un mes. Por tanto, estoy de acuerdo con usted. Pongámoslo en práctica rápidamente, porque nuestro país, asfixiado por los ajustes, que es como estamos, lo necesita como el comer. En resumen,
comparto su valoración y no hemos tenido ningún reparo en decir públicamente, y lo voy a hacer aquí una vez más en la tribuna, que nuestra actuación y la suya, señor presidente del Gobierno, en esa cumbre nos merece una valoración positiva. Antes de ayer hubo reunión del Eurogrupo y allí se acordó una flexibilización de la consolidación fiscal. Nos gustaría saber, y sobre esto volveré al final de mi discurso, si hay condicionalidad macroeconómica o no. Nos gustaría saberlo. Es importante, porque eso nos permitirá hacer una valoración de los ajustes que usted ha indicado aquí esta mañana detallada. Al día siguiente hubo Ecofin y ahí se empezó a discutir el llamado Acuerdo de Entendimiento, el MOU, para entendernos, que hoy publican algunos periódicos, la condicionalidad del rescate financiero. Entiendo que esta condicionalidad impone a nuestro país severas restricciones en nuestra autonomía financiera. Y desde esa perspectiva, señor presidente, no la pueden ustedes firmar sin discutirla en esta Cámara. No es posible. Tenemos que tener aquí una discusión a fondo de ese memorándum, sin ninguna duda, a fondo, porque hay cosas que ya les digo que nosotros reparamos. Hay un trato de las preferentes que nos parece que no va a arreglar nada, al revés, lo pone todo mucho peor. Y hay, señor ministro, una cesión de soberanía financiera, a mi juicio, excesiva, desmesurada, que afecta al conjunto del sistema financiero español, no solo a los bancos intervenidos, al conjunto del sistema. En resumen, señor presidente, le pido formalmente que tengamos un debate sobre ese MOU aquí antes de que ustedes firmen, porque el compromiso que ustedes van a firmar afecta al conjunto del sistema financiero español de manera grave y para mucho tiempo, para 15 años. Ya me he referido, hablando del Ecofin y del rescate financiero, no tengo más remedio que traer aquí una vez más la creación de esa comisión que le he pedido varias veces en público, de investigación, de análisis, de propuesta, de seguimiento del rescate financiero, que es fundamental. Han dado ustedes un paso adelante con las comparecencias. Ojalá lo hubieran hecho antes, pero creo que en este momento es insuficiente. En esta Cámara tenemos que discutir, luego veré algunos temas concretos que ha pasado para llegar a este rescate financiero y creo que es importante que queremos esa comisión para que los españoles sepan, en sede de la soberanía popular, cuáles son las responsabilidades de cada cual, cuáles son las de los políticos, las de los gestores, las de los supervisores. Eso lo tenemos que discutir aquí, en el formato de una comisión de investigación, con independencia de que las comparecencias van a ser un paso. Verá, en conjunto, ambas cosas, que es por lo que lo traigo al comienzo de esta intervención, consolidación fiscal, flexibilidad y rescate financiero, forman parte de un todo. A ver si soy capaz de explicarlo. Es una especie de ecuación. Consolidación fiscal, flexibilidad, más rescate financiero nos conduce a condicionalidad financiera más condicionalidad macroeconómica. Es un todo. En resumen, que estamos más allá de un rescate. No sé qué expresión utilizar. Tutelados en su conjunto, vigilados intensamente en todo, en lo financiero y en lo macroeconómico. Esa es la situación real que tenemos, señor presidente del Gobierno. Esa es. Y los españoles la deben conocer. Y hemos llegado a esta situación, y usted ha hecho alguna referencia, por cómo está nuestra economía. Y creo que es importante que hagamos un repaso de esa economía y que dediquemos un minuto a lo que encontró, lo que ha hecho. Creo que es importante. Angela Merkel dijo algo hace 10 días que me pareció acertado. Dijo: los españoles han tenido 10 años de burbuja inmobiliaria. Es verdad, 10 años, del 98 al 2008. Tiene razón y conviene que lo enfoquemos así. Con todo y eso, no es eso lo que quiero relatar hoy aquí, porque es verdad, señor Rajoy, que usted encontró una situación difícil desde el punto de vista económico. Es verdad. Lo que procede que discutamos hoy aquí, al menos desde mi punto de vista, es si la situación que usted encontró hace 6 meses ahora es peor o mejor. O en otras palabras, si las cosas que usted ha hecho han ayudado a mejorar la situación o, por el contrario, la han empeorado. Esa es la discusión que yo quiero hoy tener aquí en esta tribuna. Estos 6 meses de su Gobierno. Eso es lo que me parece relevante. Y tengo que decirle que cualquiera que sea el indicador que cojamos, cualquiera, da igual el crecimiento,
el paro, la prima de riesgo, la bolsa, cualquiera nos indica que la situación está peor, que estos 6 meses han empeorado la situación de la economía española. Repito, crecemos menos, decrecemos más. Usted lo ha dicho, cientos de miles de personas han perdido el empleo. La prima de riesgo está 200 puntos más alta de lo que usted encontró y la bolsa un 25% más baja. Por tanto, todo ha ido a peor en estos 6 meses. Y eso, señor Rajoy, eso tiene que ver con su política económica y con sus errores de política económica que yo voy a desgranar aquí. Le diré, consecuencia de esta situación a peor son las desigualdades que han aumentado en nuestro país. No me refiero, por supuesto que me refiero a los cientos de miles de personas que han perdido su empleo, pero hay más. Hablo de los pensionistas, a los que con ese juego de manos que ustedes han hecho les subieron en 1% la pensión, pero luego les han pegado, si me permite, 3 palos sucesivos. Primero, la subida del IRPF, que afecta a muchos. Segundo, la dependencia, que afecta a muchos. Y tercero, el copago, que afecta a muchos. Por tanto, han perdido poder adquisitivo. Cuando hablo de desigualdades, me refiero a los becarios que van a perder las becas con el nuevo sistema que ha inventado el señor Wert. Sí, va a haber menos becarios. Me refiero a los estudiantes universitarios que van a tener subidas tremendas de tasas. Sin duda me refiero a ellos. Me refiero también a los trabajadores que van a perder cualquier subsidio al final de su situación de desempleo, porque va a desaparecer ese subsidio que había para la gente que ya no tiene nada, los 400 euros. A esos me refiero. Y esas, señor Rajoy, son todas decisiones políticas del Gobierno que usted preside. Por tanto, una economía a peor y desigualdades que han aumentado. Y la pregunta es, 6 meses, ¿ha habido errores? Yo le voy a señalar 5 errores que creo que son fundamentales y algunos de ellos nos traen a la discusión de los recortes que usted hacía. Primero, usted ha cometido errores en su política fiscal. Errores en su política fiscal. Hablaba usted del primer ajuste. Mire, del primer ajuste da cuenta como nadie la Comisión Europea, que hizo el dictamen más duro que se ha hecho, más que la posición del grupo parlamentario, por ejemplo, sobre su reforma fiscal y la subida del IRPF y las consecuencias sobre la economía española y la creación de empleo. Me remito a ello porque no tengo mucho tiempo. Pero con todo, lo más duro de su política fiscal es el presupuesto este que tenemos, el más efímero de la historia de la democracia española, el más efímero. Ha durado 6 días. 6 días. Ustedes lo escondieron. Es verdad que para intentar engañar a los andaluces, y no les engañaron, pero no engañaron a nadie. El problema del presupuesto no es solo que lo escondieran, que lo presentaran tarde. El problema es que no cuadraba, que los ingresos y los gastos no cuadraban. Y se dijo aquí desde esta tribuna, y se lo dijimos al señor Montoro, no cuadraban ni con amnistías fiscales, señor Montoro. Esa que usted relaja cada vez más a ver si se animan los blanqueadores a traer el dinero. Ni así cuadraba el presupuesto, señor Montoro. Esa es la realidad y por eso estamos donde estamos. Era una fantasía contable. Lo dijo todo el mundo que se acercó a hablar del presupuesto. No he encontrado a nadie que no lo diga. Y entre la ocultación y la fantasía, el resultado, ¿sabe cuál es? Desconfianza. Pérdida de confianza en nuestro país. Que esto es lo que nos está pasando. Desconfianza. Desconfianza y, de paso, como el presupuesto solo tenía ajustes y ajustes y ajustes, recesión y desempleo. Esa es su política fiscal. Por eso la traen hoy, por eso la corrigen hoy. Hoy, una semana después de aprobado el presupuesto, están corrigiendo el presupuesto, repito, el más efímero de la historia. El problema es la consecuencia, y la consecuencia es más depresión, desempleo y desconfianza en nuestro país. Segundo error, la reforma laboral. Usted blasona de ella. Yo creo que es un error, señor Rajoy. No solo porque facilitar el despido cuando hay depresión conduce a más despido, que es evidente. No solo porque ustedes les van a quitar derechos a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los que más derechos necesitan en el momento que más lo necesitan, señora Báñez, que es así, sacar a las pymes de la negociación colectiva, sino porque es un error económico, señor Rajoy. Usted tenía a su alcance un pacto de rentas, un pacto firmado por sindicatos y empresarios, un pacto que afectaba a todas las rentas y, por tanto, un pacto de precios o de moderación de precios y de salarios. Ese pacto. Y en lugar de eso optó usted por una reforma laboral en la que da a los empresarios la capacidad unilateral de bajar el salario y la están aprovechando. Y hay sectores en donde se está perdiendo muchos salarios, se están bajando drásticamente los salarios y eso, le digo, es mortal para nuestro consumo. Y sostengo en esta Cámara, y lo voy a hacer otra vez más, que el pacto de rentas era mucho mejor, que lo tenían ustedes que haber aceptado. Le voy a explicar por qué. Primero, porque es más justo.
Segundo, porque afecta a precios y a salarios. Tercero, porque afecta al conjunto de los sectores. Y cuarto, porque es un pacto más moderado, en 3 años, atemperado, una moderación salarial progresiva, muy consecuente con nuestra situación económica y con el consumo. Por tanto, era mucho mejor. Se hizo sin diálogo. Por cierto, hablando de diálogo, no quiero dejar de referirme a los mineros un minuto para mostrar mi solidaridad y para pedirle a usted que negocie con ellos. Que negocie. Simplemente. Que negocie. Que cumpla el acuerdo del señor Zapatero, que es un acuerdo no del señor Zapatero, sino del Gobierno de España. Que dialogue, que creo que hay fórmulas para buscar una salida. Tiempo tendremos. Segundo error, por tanto, le decía, reforma laboral. El resultado ha sido más desempleo y con él más depresión y por supuesto, más desconfianza, porque nuestras cifras, como usted decía, son insoportablemente altas. Tercero, reforma financiera. Vamos a tener que hablar del rescate, del MOU, tendremos que ver las enmiendas a la reforma financiera, que tendrán que ver ciertamente con el MOU, pero déjeme que le diga que el tercer gran error, creo yo, de estos 6 meses es la crisis de Bankia y el manejo que ustedes han hecho de la crisis de Bankia. Y le voy a dedicar un minuto porque me parece muy importante. No sin antes decir, señor de Guindos, no se lo he dicho nunca, pero creo que este es el momento en el debate que tenemos, que su incontinencia verbal, perdóneme, nos ha causado algún problema. Usted cogió un avión a los 3 días de tomar posesión, se marchó a Estados Unidos y en la sede de un gran periódico económico dijo la banca española necesita 50.000 millones de euros. ¿Se acuerda? Sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin ton ni son, 50.000 millones, sin distinguir lo bueno de lo malo. Un ejercicio de confianza. ¿Sabe lo que hizo usted, señor de Guindos? Le puso la carne fresca al tigre en las narices. Eso es lo que hizo. Y ahí, sí. Y ahí empezó todo, señor de Guindos, ahí empezó todo. Sí. Y voy a Bankia, que es un espectáculo incomparable y que tengo que mencionarlo porque afecta mucho a la situación por la que vivimos. Fíjese, lo dijo el señor Draghi, lo dijo, no se podía haber hecho peor, lo dijo. Y es verdad. Lo que empezó siendo un problema de 4.500 millones de euros acabó siendo un problema de 23.500 millones. En una especie de subasta insólita en 15 días que pasó por 4.000, 7.000, 10.000 hasta 23.500, que cerró no el Banco de España, ni el Gobierno, ni el FROB, la cerró el presidente de Bankia, eso sí, bien avalado por una afirmación del señor de Guindos aquí diciendo tienes todo el dinero que necesites. Claro, 23.500. Es un espectáculo inenarrable. Le voy a leer solo una cita, que es muy importante. Una cita que quiero que conste en el diario de sesiones literalmente, la del economista jefe del Deutsche Bank, una persona respetable, que refiriéndose al rescate español dijo, y cito textualmente, el problema español era enteramente evitable, pero cuando Bankia entró en problemas y tuvieron que inyectarle otros 19.000 millones, el mercado pensó que no sabían a dónde iban. Fin de la cita. Aquí está. Por eso es tan importante que se sepa si esos 23.500 millones son los que de verdad necesitaba o necesitaba menos. Por eso tenemos que hablar aquí de la investigación sobre Bankia, claro. Y hay que traer aquí a los responsables para que nos lo digan, a unos y a otros, para saber por qué. Fíjese, cuando surgió lo de los 23.500 millones, le pedí al Gobierno, oiga, digan ustedes la cantidad, la de verdad, la que el Gobierno estima. Nadie dijo nada. Y se lo dije porque entonces se estaba evaluando nuestro sistema financiero. Y claro, las evaluadoras tienen en esos 23.500 una referencia. Es más, bastaría con hacer una regla de 3. Si Bankia son 23.000, el tercio del sistema que tengo contaminado son X. ¿Y sabe qué le digo, señor Rajoy? Que sale. En resumen, un desastre. Un desastre y una enorme cantidad de desconfianza sobre nuestro sistema financiero que ha afectado a los ratings de todos los bancos, señor de Guindos, de todos, que hoy están mucho peor. Entre ellos el Santander y el Bilbao. Todos. Y por eso no dan créditos, no da créditos ninguno. Y cuando no hay créditos tiene usted razón, cuando no hay créditos hay más recesión. Y cuando hay recesión hay más desempleo. Y cuando se gestiona Bankia como se ha gestionado hay más desconfianza. Sostengo que la gestión de Bankia nos llevó de cabeza al rescate financiero y que en cualquier caso esa gestión nos lo ha encarecido extraordinariamente. Tercer error. Cuarto error, señor Rajoy.
Le decía confianza, su manejo, su comportamiento europeo, que ha sido, señor Rajoy, desconcertante. Le voy a recordar tres cosas. Primera, la discusión del déficit. Ya se lo dije en esta tribuna, nos costó 5.000 millones de euros, ese ejercicio de músculo de autonomía financiera que hizo usted, en fin. El manejo del rescate, aquella cosa de no he presionado, pero lo más importante, esta especie de búsqueda permanente de culpables que ustedes han practicado, hoy usted moderadamente desde esa tribuna, pero su grupo como siempre. Verá, déjenme acabar, hombre, siempre el gobierno anterior, el Banco de España, las comunidades autónomas, ustedes podían haber ido a Bruselas, y se lo dije y es muy importante recordarlo aquí, a explicar que nuestras comunidades autónomas, como le pasó a Holanda, por ejemplo, habían tenido una caída de ingresos importantísima fruto de la recesión y que ese era el origen de nuestro déficit. En lugar de eso, lo que hicieron fue sembrar dudas sobre nuestras cifras. Y claro, ¿sabe qué pasa ahora? Que cuando se nos ha vuelto a ir el déficit, ya nadie les cree. Y por eso, señor Montoro, van a venir cientos de hombres de negro y de gris a vigilarle a usted cada mes, porque sabe, no se fían de nuestras cifras, porque ustedes han sembrado sistemáticamente dudas sobre todas las instituciones españolas. Sistemáticamente, sí. Fíjese. Y le voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Ahora se habla mucho del señor Monti. ¿Sabe lo que me llama la atención del señor Monti? Que jamás le he oído criticar al gobierno del señor Berlusconi, jamás. Que nunca ha hablado de lo malo del sistema financiero italiano, jamás, no lo ha hecho nunca. Que jamás ha salido fuera de Italia a decir que Italia no puede pagar la sanidad y la educación, jamás. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque eso genera desconfianza, mucha desconfianza, que es el origen de una buena parte del problema económico que tiene hoy nuestro país y que tiene sentido, tiene también su origen en esa búsqueda desesperada de los culpables. Y finalmente, el modelo de crecimiento, el quinto gran error. Es imposible encontrar en ninguna de sus normas, imposible, un modelo de crecimiento alternativo. Imposible. No lo hay. En definitiva, tampoco en los presupuestos, señor Montoro, y también se lo dijimos desde esta tribuna, no hay forma de responder desde las leyes que ustedes han hecho a la pregunta que nos hacen los inversores extranjeros: ¿dónde van a crecer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para crear empleo? ¿Cómo van a sustituir a ustedes los puntos de PIB que han perdido por el estallido de la burbuja? ¿Con qué los van a sustituir? Es imposible, porque no hay nada de crecimiento alternativo. Es más, lo que hay más bien abunda en sentido contrario. Gastos de educación que se recortan, gastos de I+D que se recortan, exportaciones que se recortan. En definitiva, no hay modelo de crecimiento y eso genera desconfianza. Lo que hay es desgravaciones de vivienda que, por cierto, ya ha dicho usted que las van a quitar, porque efectivamente eran, señor Montoro, un disparate. Ahora la Comisión Europea les obliga, parece que eso es de quitarlo. En resumen, señor Rajoy, la economía decrece, el desempleo crece y la desconfianza en este momento es total en nuestro país. Y lo es porque hay un presidente que hace lo contrario de lo que dijo. Y lo es porque han buscado ustedes culpables y han creado la sensación en todo el mundo de que no somos un país serio, de que nadie dice en este país la verdad cuando es completamente lo contrario. El Banco de España, los sindicatos, el gobierno anterior, las comunidades autónomas, porque ustedes escondieron presupuestos, porque los presentaron y no los creyó nadie, porque gestionaron muy mal Bankia, porque no tienen modelo de crecimiento alternativo. Todo eso es desconfianza en estado puro y eso es lo que nos pasa. Por eso tenemos la prima de riesgo, que es el factor que mide la desconfianza, como ningún otro, como la tenemos, 200 puntos por encima de lo que usted encontró. Pero le diré, hay algo peor, es que Italia estaba 150 puntos por encima y ahora está casi 100 por debajo. Hasta Irlanda estaba 300 puntos por encima y ahora está 60 por debajo. Desconfianza. Y la pregunta, señor Rajoy, es ¿cuánto podemos aguantar así? Yo le digo que no mucho, que no mucho. Hasta aquí los errores y sus consecuencias. Ahora, efectivamente, nos han dado un año más de consolidación fiscal. No seré yo quien se oponga a eso, porque lo he pedido en varias ocasiones. Incluso he pedido dos, que creo que es lo que necesitamos. Por cierto, la primera vez que lo dije en un debate con usted, alguno de sus amigos más directos me llamó antipatriota. Pero, en fin, da igual. Ya está aquí un año más. ¿Por qué lo pedíamos? ¿Qué racionalidad económica tiene? Acompasar el crecimiento con la austeridad. Pero, claro, si el año más lo utilizamos para ajustar muchísimo más, pues no vamos a conseguirlo. Y por eso es relevante que usted nos diga, ¿nos obliga la Comisión Europea realmente a hacer estos ajustes que usted ha señalado aquí hoy? ¿O por el contrario los hacemos porque queremos?
Si nos obliga, habría que discutirlo. El señor de Guindos dice que no y yo estoy dispuesto a admitirlo, que no nos obliga. En todo caso, lo que es verdad es que los ajustes se están proponiendo. Y ya le digo, si no utilizamos este año más para atemperar nuestros ajustes y para poner en marcha una política de crecimiento, ya le anuncio, y ojalá me equivoque, señor Rajoy, que no vamos ni a cubrir el objetivo de déficit ni a crecer. Y ese es nuestro problema. Y esa es mi enmienda a la totalidad, si me permite la expresión, de las cosas que usted nos ha dicho hoy aquí, que lógicamente espero que podamos discutir en las leyes correspondientes y en las normas correspondientes y en los debates que tienen que suceder a este, que no es más que un debate preliminar, porque usted está haciendo, repito aquí, realmente una segunda investidura. Señor diputado, por eso, lo siento, señor acabando. presidente, voy a darme toda la prisa que pueda, pero si hubiera más debates, digo. Rápidamente, señor Rajoy, muy rápidamente, usted nos habla de la subida del IVA y ¿qué quiere que le diga? Sí, me acuerdo de cómo aquello, el sablazo del mal gobernante, de los chuches, de las apasionadas defensas del señor Montoro. Vale, yo creo que no deben hacerlo. Creo que no deben hacerlo. Porque ya han subido el IRPF. Y usted me dirá, ustedes lo hicieron. Y me apresuro a decirle, pues por eso también. Porque ya les pedimos un esfuerzo a los ciudadanos, no les pidan otro. No deben subir el IVA. Por una razón fundamental, porque es muy mala en la situación económica en la que estamos, que ahora estamos decreciendo al menos 2%. Es muy malo para el consumo. Y le diré más. Dice usted cotizaciones sociales, se puede discutir. Yo le recomiendo que vea, porque en España ya lo hicimos una vez, lo de sacar IVA para cotizaciones, y créame, no dio ningún resultado. Pero el problema no es ese. El problema es que nuestra seguridad social tiene deuda. Va a acabar el año con 8.000 millones y no vamos a poder bajar las cotizaciones sociales, salvo que hagamos recortes absolutamente drásticos en nuestro sistema de seguridad social, que desde luego nosotros nunca vamos a apoyar. Por tanto, creo que no debe usted hacerlo. Ahora, usted me dice, necesitamos más ingresos. Estoy de acuerdo. Y yo le digo, busque ingresos donde menos daño económico haga. Y hay un impuesto que vengo defendiendo aquí desde hace muchos meses, que es el de las grandes fortunas, que está puesto en otros países como Francia. ¿Cree usted un impuesto? Verá. Por favor, es más justo y económicamente menos dañino. Ahora bien, a continuación le digo, dice usted fiscalidad verde. Estoy de acuerdo, señor Rajoy, y le vamos a apoyar en esos impuestos. Energías maduras, nucleares, se puede poner un impuesto, se pueden mejorar los ingresos. Tabaco y alcohol, sabe usted que lo propusimos en la campaña electoral para financiar la sanidad, para evitar el copago. Estamos dispuestos. Hay impuestos, grandes corporaciones, hay impuestos. En resumen, si hay que pedir ingresos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con justicia y con inteligencia económica. Y no hay que ir muy lejos. Mire usted al norte. Mire usted a Hollande, que está proponiendo reformas fiscales, o mire usted lo que está proponiendo el presidente Obama, que, por cierto, son nuestros grandes aliados en la política de crecimiento que estamos defendiendo conjuntamente en la Unión Europea. Hagan ustedes un esfuerzo, iba a decir de imaginación, si es de copia, y sencillamente pidámosle un esfuerzo a los que más tienen, porque además de ser justo, es económicamente lo mejor para nuestro país. Ha hecho usted distintas propuestas sobre las administraciones públicas. Sabe usted que hemos venido discutiendo con ustedes, no hemos llegado a un acuerdo, pero le voy a decir lo que vamos a hacer. Le vamos a mandar nuestras propuestas este fin de semana, las que tenemos nosotros para mejorar la eficiencia, la eficacia y ahorrar en las administraciones públicas. Ojalá encontremos un acuerdo como lo podamos encontrar en función pública, aunque usted ha dicho cosas aquí con las que ya le digo que no estoy de acuerdo de entrada. Déjeme que le haga una referencia final a los pensionistas y al desempleo. Pensionistas, ya le he dicho antes lo que ha pasado. Ustedes han tocado las pensiones. Es verdad que lo han hecho de forma con nocturnidad y alevosía. Ustedes han tocado las llamadas lagunas de cotización, que es una ruptura del acuerdo que firmamos empresarios, sindicatos y el Gobierno anterior, y que afecta a los pensionistas del futuro. A millones de pensionistas del futuro les han bajado ya las pensiones. Y hoy usted aquí habla de acelerar la sostenibilidad. Y yo le quiero decir una cosa, no estoy de acuerdo. Se habla en el acuerdo del año 27, pero lo que más me llama la atención, ¿sabe qué es? Es que ustedes dijeron que no les gustaba nada aquel acuerdo. Y no les gustaba nada, y ahora lo que nos proponen es aplicarlo más deprisa. Menuda contradicción. ¿Se acuerdan lo que dijeron del acuerdo de pensiones? Pues ahora resulta que la propuesta del señor Rajoy es aplicar la sostenibilidad más deprisa. Pues yo le digo que no,
que no estamos de acuerdo, como por supuesto no estamos de acuerdo con modificar el desempleo. Debo decirle que cuando lo ha dicho usted me ha dado una satisfacción personal y permítame que es una ironía. Es la única cosa del debate de televisión que me quedaba por decir tenía yo razón, el desempleo, la única. El resto... Termino ya con 3 reflexiones finales. Primero, comunidades autónomas. Señor Montoro, sería bueno que mañana vieran quién cumple y quién no cumple, porque el Estado va fino estos meses. Pero, en fin, ese es un debate. Sanidad y educación. Déjeme que le diga, porque aunque usted no lo ha hablado, seguro que mañana se va a hablar. Les dijimos aquí, cuando recortaron 10.000 millones, que no se había hecho bien, que era un recorte injusto, ineficiente. Oiga, mire lo que ha pasado con el copago, señora ministra. Es una mega chapuza, perdóneme que le diga. Sí, los farmacéuticos y los médicos en los centros de salud están saliendo al paso. Una mega chapuza. El sistema sanitario, después de estos recortes, perdóneme que le diga, es lo más parecido al monstruo de Frankenstein. En unas comunidades se ha quitado operaciones, en otras cirujanos, en otras ambulancias, en una tercera escayolas, hay médicos, hay privatizaciones. Oiga, es que es un sistema sanitario nacional que tiene de todo menos nacional. ¿Y dónde voy? Siéntense ustedes con las comunidades autónomas y hablemos en serio de sanidad y educación. Si hay que ahorrar, se puede ahorrar, pero mantengamos algunos elementos de coherencia y de justicia social. Usted nos ha traído aquí en el fondo un anticipo, y esto es lo más grave, de su programa de reformas. Verá, no lo hemos discutido en esta Cámara, pero usted fue a Bruselas y dijo que la educación española iba a gastar en el 2015 el 3,9%. 3,9%, descendiendo el gasto que tenemos ahora y alejándonos de Europa, que es el 5,2%. Es el programa de estabilidad. En sanidad ustedes bajaban al 5,1%, separándonos de Europa, que está en el 7,2%. Es decir, menos gasto sanitario, menos gasto educativo. Y el resultado de ese esfuerzo, de ese sacrificio que le pide a los españoles, el resultado es que el empleo en el 2015 será mayor que en el 2011. Ese es su programa de estabilidad. Por tanto, cuando usted dice aquí en esta tribuna y se pregunta al final de su discurso, ¿servirá de algo lo que propone? Y dice sí, yo le digo, usted dice aquí sí y en Bruselas, en su programa de estabilidad, dice no, que no servirá de nada, que le está usted proponiendo sacrificios a los españoles a cambio de que el desempleo crezca en 3 años, en los próximos 3 años. Esa es la realidad y eso es lo que realmente creo que hay que corregir. Termino ya, ahora sí que sí. Hay que hacer un plan para lo que queda de año, entiendo que en parte lo ha esbozado usted ya aquí, para el año 14 y para el año 15. Y podemos hacer una de estas dos cosas. Podemos seguir como hasta ahora, recortes sin ton ni son, rectificaciones, cambios, improvisaciones. Me he ahorrado todo eso porque las hay a cientos. Podemos hacer eso. O podemos sentarnos en el tiempo que tenemos, que no es mucho, pero que tenemos, y hacer un verdadero plan. Un verdadero plan que aborde los 3 problemas o los 2 problemas y el tercero como consecuencia que tenemos. Que aborde nuestros problemas de austeridad, que tiene usted razón, hay que hacerla, pero que lo haga de forma socialmente justa, pidiéndole más al que más tiene. Que aborde nuestros problemas de crecimiento, que hay que abordarlos, partiendo de que nuestra demanda interna no va a crecer mucho con el nivel de endeudamiento que tenemos y que tenemos que ir al exterior, que aborde esos problemas y que ambas cosas lo haga, como usted decía, con acuerdo de esta Cámara, de los sindicatos, de los empresarios, de las comunidades autónomas, un gran acuerdo nacional para los próximos 2 años y medio. ¿Y sabe el resultado de ese gran acuerdo? Es confianza. Confianza y confianza, que es lo que nuestra economía necesita. Por tanto, esa es nuestra propuesta. Hemos hecho acuerdos en materia europea y creo, señor Rajoy, que nos ha ido bien. Le digo una vez más desde esta tribuna que estamos dispuestos a sentarnos con nuestras propuestas, no a decir a todo que sí, sino a negociar y a procurar que se sienten los demás para este gran acuerdo que, repito, nos permitiría tener una austeridad justa, tener un plan de crecimiento y, finalmente, conseguir un depósito de confianza del que hoy carecemos. Si usted lo intenta, señor Rajoy, por nosotros le puedo asegurar que no va a quedar. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.